¿Qué merece más la pena, que trabaje en videojuegos o que trabaje en cine? ¿Qué pasa, gente? Y bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a responder una pregunta que muchos de vosotros me preguntáis, y es si tiene más salida trabajar en cine o trabajar en videojuegos. Es normal que cuando empecéis a estudiar 3D en general os asalte esta duda, y de hecho en las escuelas esto también lo veis bastante reflejado, porque tendréis un máster en videojuegos, un máster en desarrollo, creación de niveles, un máster en CGI para cine, un máster en animación, como que cada curso está dividido como de forma específica para un área en concreto, y es normal que penséis que si elegís uno de ellos vais a ir en una única dirección. Esto, como digo, es completamente normal, y es posible también que muchos de vosotros os gusten los dos campos y que no tengáis claro dónde queréis acabar trabajando, si queréis al final trabajar en cine o si queréis acabar trabajando en videojuegos. O bueno, digo cine, pero también me refiero a CGI en general, cinemáticas de videojuegos, películas de animación o películas de Marvel o de superhéroes, en fin, ya sabéis a qué me refiero. Voy a desglosar un poco este vídeo para ayudaros un poco con vuestra decisión, y sobre todo que veáis que esta pregunta realmente no es tan importante al final de vuestro camino, y que ambas cosas van a ser correctas. Ahora os lo explico. Quiero dejar claro cuál es la principal diferencia de trabajar en uno de estos dos campos. Si te decides por la parte de videojuegos y te especializas más en áreas como tema de gameplays, desarrollo de niveles, creación de mapas, etcétera, son áreas que son muy específicas y muy concretas de videojuegos. Es decir, estas áreas no tienen utilidad si por lo que sea después te arrepientes y dices, no, yo lo que quería hacer era CGI, ¿vale? O sea, si te metes por ahí tienes que tener muy claro que donde quieres acabar es en videojuegos. Ahora bien, esta es una de las principales diferencias entre estos dos campos, que es toda la parte de desarrollo y creación de niveles, o también creación de misiones. Bueno, no sé cómo se llama específicamente eso, pero creo que ya me entendéis. Y también otra diferencia que sobre todo se da más en el tema laboral, en el caso de que estéis pensando en vuestro futuro y cuáles son vuestras posibilidades de trabajar, es que en videojuegos por lo general, y bueno, voy a decir entre comillas por lo general, los contratos son más largos. Ponte que por ejemplo entras a trabajar a Rockstar y el proyecto de Rockstar de creación de un videojuego no es un año o son 2 años como una película, o 6 meses como una serie de televisión. A lo mejor el proyecto son 4 años. Entonces los contratos por lo general, y hablando muy a grosso modo, suelen ser más largos. Pero esto también os digo que no es del todo cierto, y en CGI también tenemos contratos indefinidos o contratos por proyecto que son bastante largos, o los estudios tienen tanto trabajo que también nos hacen contratos muy largos. Entonces tampoco creo que haya una diferencia tan destacable en este apartado, pero bueno, creo que aún así era importante de mencionar. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en CGI y VFX respecto a trabajar en videojuegos? Y aquí no me voy a meter en si tiene más valor hacer 3D más realista o si es mejor hacer cosas que son más técnicas y complicadas como puede ser en videojuegos, sino realmente cuáles creo que son las ventajas de trabajar en CGI, por poner un ejemplo. Y sin ir más lejos, para mí una de ellas es que puedes trabajar en más proyectos en menos tiempo. Y a lo mejor pensáis que esto no es tan importante, pero creedme, cuando estás mucho tiempo trabajando en un mismo proyecto se puede hacer un poco pesado y tienes que hacer como un poco de esfuerzo mental para seguir con la misma motivación al final que al principio, para que se entiendan. Entonces, si tú trabajas en CGI, en series de televisión o películas, es normal o es muy probable que en un año hayas trabajado en 2 o 3 proyectos distintos. En cambio, en videojuegos es muy posible que en un año, o bueno, 2 o 3 años incluso, hayas trabajado en un solo proyecto. Y yo creo que esto también es un poco a modo de opinión personal, se puede hacer un poco pesado, y creo que es importante mencionarlo, y que bueno, es un punto que quiero dejar ahí. ¿Qué ventajas tiene entonces trabajar en videojuegos? Pues yo creo que, hablando como artista, es que si trabajas en un proyecto de videojuegos, de alguna forma tu trabajo o tu aporte artístico es mayor que lo que hacemos en el cine. Me explico. Me ha pasado muchas veces, y seguro que a muchos otros artistas también les ha pasado, que tú trabajas en una película o una serie de televisión, estás trabajando muchísimo y llega el momento que ya terminas, se estrena, vas a verlo al cine o lo ves en televisión con tu familia o con tus compañeros de trabajo, da igual, pero es como que llega el momento de ver cuáles son tus efectos, de ver qué es dónde has trabajado, y es como que pam, ya está, se acabó. Han sido 5 planos o 10 planos que ha durado 30 segundos y ya está, se ha acabado. No hay nada más. En cambio, en videojuegos es como que tu trabajo tiene más impacto en el tiempo. Lo puedes disfrutar más, puedes sentir que de alguna forma tu aporte artístico es mayor.
porque si está en un videojuego y a lo mejor tú has hecho, ponte la animación de ataque de un personaje, por poner un ejemplo. Entonces, siempre que estás jugando ese juego y ves la animación de ataque, constantemente dices, esa animación la he hecho yo, esa animación es donde yo he trabajado. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Entonces, creo que esta es una de las ventajas de trabajar en videojuegos, que es que tu apartado artístico, tu aporte artístico es mayor, o por lo menos puede perdurar más tiempo en el cine, si se puede decir de alguna forma. Pero esto es por mencionar una ventaja de cada campo, por lo menos de cómo lo veo yo. Un punto súper importante es ¿qué programas tengo que aprender para uno y otro? Y esto tengo muy buenas noticias para vosotros, y es que yo como percibo cómo está evolucionando todo el mundo del 3D, es que todo se está unificando una barbaridad. Antes, por ejemplo, Maya era como el programa del cine y 3ds Max era como el programa de videojuegos, y ahora es como que Autodesk Maya es el programa más usado también en videojuegos también, o por lo menos en empresas como Naughty Dog, Santa Mónica, pero da igual, sinceramente. O sea, si sabes Maya, sabes 3ds Max y da un poco igual. Y aún así ese no es el punto. Lo que quiero decir es que Blender está creciendo un montón, y Blender es uno de los principales programas por los que todo el mundo empieza. Entonces, si empiezas tanto en videojuegos como en CGI, Blender seguramente es una muy buena opción. Pero por ejemplo, en casos más avanzados, como puede ser Houdini, un programa del que he hablado un montón, y es que Houdini hace unos 5 años era un programa de, 5 o 6 años, era un programa del que hablábamos concretamente para cine, para efectos de cine, para hacer efectos, destrucciones, fluidos, magias, bla bla. Y ahora Houdini es un programa que está siendo súper utilizado también para videojuegos, y sinceramente me parece que es increíble. Y también tenemos motores de videojuegos como Unreal Engine, que también está siendo utilizado en el cine un montón. Y con todo esto lo que quiero decir es que siento que el futuro, o por donde estamos tirando en esta industria, es que todo se está unificando un montón, y que cada vez más tanto videojuegos como cine se están uniendo un montón en todo lo que es su apartado tecnológico, y esto para nosotros como artistas es un puntazo. Dicho esto, ¿qué programas tienes que usar para uno y otro? Como digo, para empezar, Blender me parece una muy buena opción, Unreal Engine me parece también una muy buena opción, y Houdini no es una buena opción para empezar, pero si estáis un poco más avanzados, creo que también es un programa muy interesante de aprender, tanto si es para videojuegos como para cine. O sea que esos 3 programas son el core o el núcleo de cualquiera que se quiera meter en 3D, y pongo en términos muy generales. Una pregunta que estoy seguro que os estaréis haciendo es, vale, pero ¿qué merece más la pena? ¿Qué merece más la pena? ¿Que trabaje en videojuegos o que trabaje en cine? ¿Dónde me va a ir mejor? ¿O qué es lo que debería hacer? Y aquí sinceramente creo que mi respuesta corta es muy simple, y es: haz lo que te guste, haz lo que creas que te va a gustar, porque si te metes en uno de estos dos campos y crees que has cometido un error y que tendrías que haber ido al anterior, seguramente el viaje de aprendizaje y una de las etapas que creo que es más bonitas de un artista, de alguien que está creciendo a nivel artístico y que está empezando a desarrollar sus habilidades, a aprender todo el conocimiento nuevo, creo que es algo que la persona realmente tiene que disfrutar, y tienes que hacer realmente, o te tienes que meter en el campo que tú sientas que realmente te guste. Esto creo que es sin duda lo más importante. Créeme, y tal y como están las cosas tanto en videojuegos como en cine, si eres bueno te van a contratar, y para ser bueno te tiene que gustar lo que estás haciendo, y si te gusta y le metes horas vas a ser bueno. Esto es así. Ahora bien, también es cierto, y viendo casos cercanos en los que veo que posiblemente es más sencillo entrar en cine que entrar en videojuegos, tal y como están las cosas ahora mismo. Por lo menos esto es lo que veo yo un poco desde fuera, ya que a mí la industria de los videojuegos en lo que es la parte profesional me pilla un poco lejos, pero lo veo porque estoy en un grupo de Telegram que es de un grupo de desarrolladores de videojuegos, y que hay ahí unos artistas con muchísimo nivel y hablan mucho de esto. Veo también un poco las dificultades por las que pasan para buscar la empresa, para conseguir un buen contrato, etcétera. Y en cambio veo que todos aquellos que optan por el CGI, ahora mismo, tal y como está nuestra industria, esto ya lo sabéis por cómo está todos los proyectos con Netflix, Amazon, HBO, bueno, en nuestro propio país en España, que están haciendo un montón de series, películas, o sea, es que hay un montón de producciones que todas ellas requieren CGI y no hay artistas suficientes. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, veo que es más sencillo entrar al CGI, ¿vale? O entrar a los VFX en cine, que entrar a videojuegos. Pero también pienso que esto no debe ser un condicionante para vosotros, porque si no os gusta, creedme que no lo vais a disfrutar, y en ese caso es mejor que os metáis de lleno a videojuegos. Ahora bien, y dicho todo esto, el último punto del que quiero hablar es que
da igual dónde te especialices. Y voy a ser sincero con vosotros. Os pongo el caso de alguien que es muy bueno pintando texturas en videojuegos, ¿vale? Y que lleva muchos años y que ha trabajado, por ejemplo, para proyectos como God of War o The Last of Us, o bueno, cualquier videojuego que os imaginéis que sea AAA, y ese artista de modelado y de texturizado decide, vale, estoy cansado de trabajar en videojuegos, quiero probar a trabajar en cine. ¿Vosotros sinceramente pensáis que ese artista va a tener problemas en pasarse a trabajar en cine? Seguramente lo que pasa es que cuando ese artista en concreto diga, me quiero pasar en cine, lo ponga por LinkedIn o en cualquier página de ofertas de trabajo, le van a llover ofertas de estudios para trabajar en cine. Y esto es un caso, por ejemplo, pongo mi propio caso personal. Yo que soy artista de Houdini, que soy artista que hago efectos, que hago explosiones, que hago aguas, etcétera. Si yo me quisiese pasar a videojuegos, ahora mismo con mi experiencia no me supondría tampoco ningún problema, ¿vale? O sea, a ver, obviamente tendría que aplicar o tendría que estudiar nuevas técnicas que adaptasen mi flujo de trabajo en cine a lo que es en videojuegos, pero es un perfil que muchas empresas de videojuegos están buscando ahora, porque los videojuegos, al ser más realistas, también requieren simulaciones que sean más hiperrealistas. Y en ese caso, los artistas que trabajamos en cine estamos muy especializados y llevamos mucha experiencia trabajando con ese tipo de efectos en concreto. Y eso hablando de mi campo. Pasa lo mismo con el modelado, pasa lo mismo con la animación, pasa lo mismo con el texturizado, como comentaba antes, y pasa lo mismo con la iluminación. Lo que pasa es que algunos campos requieren de un periodo más largo de adaptación. Entonces, si os da un poco igual y queréis trabajar en videojuegos o no os desagrada la idea de meteros en CGI, sinceramente creo que no es mala idea meterse en CGI, meterse a hacer VFX durante unos años, pillar experiencia, trabajar en muchos proyectos, y que cuando sintáis que ya estáis cómodos, que ya os sentís cómodos trabajando como artistas, en ese momento podéis tomar la decisión de pasar a trabajar a videojuegos, que es lo que queréis hacer en un primer momento. Y me parece que es una opción bastante interesante, como digo, por todo esto que estamos viviendo ahora de estas revoluciones tecnológicas con Unreal Engine 5, o sea que realmente empresas de videojuegos que son muy grandes están haciendo cada vez proyectos más hiperrealistas, y al final el trabajo que hacemos los artistas tanto en videojuegos como en cine empieza a ser más y más parecido. Entonces da un poco igual, si tenéis experiencia vais para adentro. Esto es así. Sinceramente, y como conclusión final, yo estoy bastante contento con cómo se está desarrollando todo, cómo están creciendo más industrias, en qué dirección están tirando. Tenemos ahora todo el tema de inteligencia artificial, que ya os digo que sí, que tanto videojuegos como cine nos vamos a ver afectados por esta tecnología, y seguramente va a haber en un futuro artistas especializados en temas de inteligencia artificial, o por lo menos habrá departamentos dedicados para ello. Es algo que creo que vamos a ver en un futuro bastante cercano, y será un perfil bastante requerido en ambos mundos, por poner un ejemplo. O sea, es que está cambiando todo un montón. Y ahora cada vez más los programas que utilizamos son más y más comunes. No es como cuando empecé yo, hace prácticamente 10 años, que había una clara diferencia entre lo que usaban unos artistas y otros, sino que ahora, por ejemplo, a los que seáis de videojuegos, os digo, Substance Painter, Maya, Blender, Unreal Engine, son todo programas que estáis diciendo, lo utilizo. Y son programas que en cine también, los que estén escuchando, los que estén estudiando VFX dirán también, lo utilizo. Porque es así, o sea, porque es que estamos usando los mismos programas para trabajos distintos, pero que al final no dejan de ser los mismos programas, que ponemos outputs distintos dentro de cada uno de ellos. Obviamente para cine vamos a unas resoluciones que nos da, vamos a decir, un poco más igual, y en cambio en videojuegos todavía sigue ese tema de optimización de texturas, de polígonos, etcétera. También quiero decir que he estado hablando principalmente de perfiles que sean artísticos. Como digo, si tú eres alguien de videojuegos que trabajas en desarrollo de niveles, en creación de mapas o campos de este estilo que son específicamente, o en mecánicas de videojuegos, como digo, esos casos que son tan concretos de videojuegos, entonces que queráis pasar vuestro conocimiento al cine, eso ya sí que no es posible. Pero si es animación de personajes, rigging, efectos, también gente de efectos que hagan efectos para videojuegos y que usen Houdini, tema de modelado procedural, generación de assets procedurales con Houdini, eso es una cosa que está siendo súper requerida tanto en videojuegos como en cine, y el trabajo es prácticamente el mismo, cambiando el output final de si va a ser para videojuegos o para cine. Menos polígonos o nos dan igual los polígonos, básicamente. O sea, que esa es la diferencia. Y sinceramente espero que este vídeo os haya servido de ayuda y que os haya encendido la bombillita para que veáis que si a lo mejor estáis en videojuegos pero sentís que realmente queréis estar en CGI, o si estáis en CGI y sentís que realmente queréis estar en videojuegos, que no es tan importante. Incluso podéis acabar vuestros estudios básicos de vuestro máster en videojuegos o vuestro máster en
VFX, da igual, y entrar en un estudio de cine como junior o entrar en un estudio de desarrollo de videojuegos como junior también, porque vais a tener trabajos que van a ser más sencillos y básicos, y el conocimiento que hayáis adquirido entre un campo y otro os va a dar igual, vais a aprender realmente trabajando. Y ya está, gente, que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram y también en TikTok, @HectorVFX. También podéis apoyarme en Patreon si queréis, y abajo tenéis todos los links. Deja un comentario si tienes alguna duda, dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal si no lo estás, y activa la campanita de notificaciones para que te avise de mis futuros vídeos. Y ahora sí que sí, me despido, gente, que nos vemos en próximos vídeos. Os mando un saludo y chao, chao.